Buenas tardes, estimados estudiantes. En la presente cápsula educativa vamos a hablar sobre la idea de progreso indefinido en el siglo XIX, ¿ya? Y como objetivo tenemos reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado por la idea de progreso indefinido. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué es el progreso? Para ello les traje a colación dos fuentes diferentes que nos van a tratar de esbozar un poquito qué era el progreso en esa época. Y dice lo siguiente, como siempre el texto que está en negra y remarcado es lo más importante. Dice, el surgimiento y expansión del capitalismo, la misma revolución industrial inglesa, movimientos intelectuales como la Ilustración, el despliegue de la llamada modernidad europea y el difusionismo de estas expresiones en el mundo, ¿ya? La difusión de estas expresiones en el mundo, fueron acontecimientos preñados, es decir, con grandes, ¿ya? Inmersos en una seductora idea de progreso. Esto es el razonamiento de que la humanidad avanza lineal, continua y gradualmente desde una situación primitiva hacia niveles o estadios superiores de perfección tanto intelectual y moral como económica. Entonces, en, en esta fuente, ¿qué es o qué significa progreso? Es básicamente el razonamiento o el tener una idea, una concepción de que la humanidad siempre va a avanzar hacia algo mejor, ¿ya? Hacia la perfección tanto intelectual y moral como económica. Eso es progreso para este autor. Para este otro autor, progreso sería lo siguiente. Esta creencia en un progreso ininterrumpido era irresistible y verdaderamente en ese momento tenía la fuerza de una religión. Incluso se creía más en este progreso que en la Biblia, y este evangelio parecía irrefutablemente demostrado cada día gracias a los nuevos milagros de la ciencia y la tecnología. Y de hecho, a finales de este siglo de paz, una mejora general fue aún más visible, cada vez más rápida, cada vez más diversa. En las calles, por la noche, en lugar de pálidas lámparas, brillaban las luces eléctricas. Los grandes almacenes dirigían su nuevo esplendor hacia los nuevos barrios suburbanos, y gracias al teléfono los hombres podían conversar a distancia y prácticamente volaban en los nuevos coches sin caballos. Entonces, para este autor, básicamente, ¿qué es progreso? Progreso era una creencia, ¿ya? Una creencia en que se podían generar nuevos milagros a través de la ciencia y la tecnología para generar una mejora general en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este sentido, vamos a ver que esta idea de progreso más o menos contenía las siguientes cosas, cómo a través del avance de nuestra sociedad y de la mejora de nuestra sociedad, podemos ir construyendo cosas cada vez mejores, ¿ya? Como el ferrocarril a vapor, que era mucho más rápido, cómo pasar del retrato dibujado a una fotografía, el pasar a vehículos ya sin tracción o sin fuerza animal, como lo sería el primer prototipo de automóvil, o a través de la comunicación a larga distancia y más directa a través del uso de los teléfonos. Teniendo en consideración que antes las comunicaciones generalmente eran de forma oral presencial o a través del mandado de envíos de cartas. Entonces, seguimos. Vamos a dar cuenta que durante el siglo XIX surgió esta idea de progreso indefinido y que básicamente la podríamos definir como la forma de mejorar o perfeccionar el entorno social y material de las personas, ¿ya? Mejorar en la parte intelectual, en la parte moral y en la parte económica material. Esta idea de progreso surgió como consecuencia de tres grandes procesos importantes en esta época y que en su minuto los iremos abarcando. Por ahora solamente mencionarlos, que sería la revolución industrial a través de la creación de nuevas tecnologías, ya fomentando el progreso material. Creamos cada vez nuevas cosas que permiten, en cierto sentido, cambiar nuestra rutina diaria, cambiar la forma en la cual hacemos las cosas diariamente. El desarrollo de la ciencia a través de diferentes descubrimientos científicos que, por ejemplo, permitieron una mayor durabilidad de los alimentos, ¿ya? O a través de la creación de vacunas que permitieron generar anticuerpos para diferentes enfermedades de la época y también actuales. Y
el surgimiento del liberalismo tanto político como económico, político en el sentido de que en esta época se comenzaron a promover libertades civiles, ¿ya? Es decir, libertades que nos comenzaron a decir que como personas y como ciudadanos podemos seguir avanzando constantemente para ser cada vez mejores y para tener cada vez más libertades, más derechos. Y el liberalismo económico en el sentido de que en esta época, a través de sobre todo la revolución industrial y los diferentes procesos industriales, se generó un crecimiento del comercio y del consumo. Avanzamos. Básicamente, a esta idea de progreso fue lo que generó este cambio, el de pasar desde una sociedad un poquito más rural, ¿ya? A una ciudad más urbana, a una ciudad donde prácticamente todos los trabajos son trabajos meramente agrícolas, hacia una ciudad donde la mayor cantidad de los trabajos son trabajos ejercidos a través de una maquinaria industrial, ¿ya? Para ir produciendo más y más cosas. Ahora vamos a ver de forma también general las diferentes expresiones del progreso indefinido, ¿ya? El progreso indefinido, como les comento acá en esta diapositiva, consolidó algo que se llama la aplicación del método científico. ¿Qué era el método científico? Era básicamente un método donde las personas utilizaban la razón como soporte de sus teorías. Es decir, un método que nos decía la ciencia es la única forma válida de conocimiento. Por ejemplo, ya no vale decir que los fenómenos naturales fueron producto de deidades religiosas. Por ejemplo, un terremoto no es producto de que Dios lo quiera así porque nos estamos portando mal y estamos cometiendo muchos pecados, sino que es básicamente un terremoto se produce por el choque de diferentes placas tectónicas que producen esto, otro, y como consecuencia tienen los movimientos telúricos, entre otras cosas, ¿ya? Eso era básicamente el método científico, tratar de imponer la ciencia por sobre la superstición, la ignorancia. En este sentido, el método científico, como dice acá, trató de disminuir la influencia religiosa en la sociedad. ¿Por qué? Porque antes generalmente las explicaciones de todos los fenómenos, específicamente los fenómenos más naturales, tenían explicaciones religiosas, que simplemente eran fruto de la ignorancia o de la superstición. Y antes del siglo XIX, estos conocimientos eran tomados como válidos. Desde el siglo XIX y con la imposición y consolidación del método científico, las explicaciones religiosas comenzaron a ser conocimientos no válidos, sobre todo en áreas más de temáticas naturales o científicas. Después vamos a ver que en esta época, en este periodo, las explicaciones científicas que utilizaron la razón como medio para interpretar la realidad, sí comenzaron a posicionarse como el conocimiento válido. ¿Ya? Básicamente eso era el método científico. Utilizar la razón. La razón tiene que ser el soporte de las teorías. Ya desde ahora en adelante nada va a ser fruto de la ignorancia o la superstición. Alejémonos de las explicaciones religiosas y vayámonos hacia explicaciones más científicas que tengan un sustento verdadero, un sustento que nuestra razón nos diga, sí, sabes que puede hacer eso, no algo que simplemente se diga por ignorancia o superstición. En este sentido, una de las expresiones del progreso indefinido más importantes del siglo XIX, que sigue perdurando hasta el día de hoy, fue un movimiento intelectual que se llama el positivismo. Una de las teorías más importantes de este movimiento intelectual fue una creada por Augusto Comte, que lleva por título la ley de los tres estados o estadios sociales, que nos dice que básicamente constante pasa el tiempo, las diferentes sociedades pasan por tres estados o estadios diferentes. Una que es un poquito más incivilizada o no civilizada, hasta una más civilizada, más progresista, más intelectual. La menos civilizada sería el estado teológico, donde todo lo que sucede, todas las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos naturales y sociales, es producto de la acción y creación divina. Es decir, hay un aluvión porque Dios lo quiere, hay un terremoto porque Dios lo quiere, hay un maremoto porque Dios lo quiere. Un estado metafísico. Después viene el estado metafísico, que es la transición hacia una sociedad más civilizada y progresista intelectualmente, que sería
un estado donde se comiencen a realizar explicaciones racionales de los fenómenos naturales y sociales, pero no mediante una evidencia científica concreta. Es decir, nos alejamos de las explicaciones religiosas y comenzamos a utilizar un poco la razón, pero no tenemos evidencia científica concreta. Creemos que puede ser esto, pero no estamos tan seguros, ¿ya? Pero de todas formas, nuestras explicaciones no van a tener que ver con temas supersticiosos ni religiosos. Y después pasamos al estado o sociedad científica, que sería ya esta sociedad en su plenitud civilizadora al máximo, donde se comienzan a generar explicaciones científicas de los fenómenos naturales y sociales, ¿ya? Por medio del método científico. Y a través, y obviamente que ese método científico, perdón, es el que nos va a ir otorgando la evidencia científica que nos va a permitir decir los terremotos pasan por el choque e inmersión de diferentes placas tectónicas que chocan por tal y tal cosa, ¿ya? Básicamente, esos son los tres estados sociales que nos propone el positivismo, ¿ya? Estados que también ocupamos hasta el día de hoy. Otra expresión del progreso indefinido podría ser el progreso político. ¿Por qué? Porque durante el siglo XV al siglo XVIII teníamos básicamente un sistema político dominado por las monarquías, ¿ya? Monarquías que, como habíamos visto en clases anteriores, en las primeras clases que tuvimos, concentraban todos los poderes del Estado en el rey, existía la soberanía por derechos divinos, es decir, que Dios le daba la potestad al rey por sobre todas las personas o súbditos de un determinado territorio, y los países eran propiedades patrimoniales de los reyes, es decir, eran propiedad del rey, así como las personas que vivían dentro de ese territorio también eran propiedad del rey. Pasamos en el siglo XIX hacia las formas republicanas, ¿ya? A las formas políticas o sistema político republicano, donde comenzamos a tener divisiones de poder del Estado, soberanía nacional, la existencia de constituciones y la existencia de ciertos derechos ciudadanos que obviamente conforme pasaba el tiempo fueron más progresivos y abarcaron a mayor cantidad de la población de un determinado país. ¿Ya? Entonces acá tenemos al ladito tenemos una pequeña imagen donde se representa un rey y que dice, y cuidadito con tocarme más las narices, haciendo alusión a esta especie de poder absoluto que tenía el rey por sobre las personas que estaban bajo su mandato. A una república que básicamente todas las repúblicas actuales se basaron en la Revolución Francesa, que proponía en su lema libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ya? Diferentes paradigmas que nos hacen avanzar desde un estadio un poquito más teológico hacia un estadio un poquito más científico, un poquito más civilizado. También tenemos cierto progreso cultural en el sentido de que durante el siglo XVIII, XV y XVIII, la Iglesia tenía mucho poder en el Estado, ¿ya? No solamente un poder político, sino que también un poder económico, y además existía intolerancia de culto religioso. Es decir, el único culto religioso que se podía practicar era el que la Iglesia estimaba como oficial y legítimo, que era el culto católico, cristiano católico. Pasamos ya al siglo XIX en esta idea de progreso, de avanzar hacia estadios sociales más civilizados, a una separación de la Iglesia del Estado, que en Chile al menos se ratifica con la Constitución de 1925, ¿ya? A la formación de estados laicos, a pesar de que sabemos que hoy en día eso no es tan así, porque la Iglesia sigue teniendo, al menos sigue teniendo influencia económica dentro de ciertas decisiones estatales, ¿ya? Y a la existencia de una tolerancia de culto religioso, es decir, que cultos religiosos diferentes al cristianismo se podían practicar en diferentes lugares. Al principio eran solamente en espacios privados, hoy en día también se dejan en espacios públicos, ¿ya? Acá al ladito tenemos una imagen que dice cría cuervos y te sacarán los ojos, que básicamente es una imagen donde el clero o personas de la iglesia están sobornando al Ministerio de Justicia, que al ladito dice Ministerio de Gracia sin justicia, ¿ya? Porque básicamente en ese tiempo las iglesias durante el siglo XV-XVIII hacían y se hacían como querían.
básicamente el poder estatal, el presidente, el poder ejecutivo, se veía como una marioneta de la iglesia, el poder eclesiástico, a un periodo donde ya separamos estas dos entidades y decimos al César, al gobierno, lo que es del gobierno, y a la iglesia, lo que es de la iglesia. ¿Ya? Otra imagen de separación de Estado e iglesia. Ahora vamos a pasar a ver básicamente cuáles fueron las diferentes contradicciones que se generaron respecto al progreso. ¿Por qué? Porque el progreso no solamente tenía una visión en específico, ¿ya? No solamente era reconocido como algo bueno, sino que también, y mucha gente a través de todo el tiempo, ha reconocido que el progreso también tiene sus consecuencias negativas, sus deficiencias. Para ello también les traje acá una pequeña fuente histórica que más o menos nos deja claro el sentido de esta dualidad de visiones sobre el progreso. Progreso es bueno, pero también es malo. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Leamos, y dice, el siglo XIX es una era de progreso en todos los órdenes de la vida, en sus actividades y sus placeres, en sus creencias y sus teorías, en sus avances materiales y en sus convicciones espirituales. Y agradecemos a Dios que no seamos como nuestros padres. Pero, mientras admitimos sus méritos, también tenemos en cuenta sus desventajas. ¿Ya? Entonces, ¿qué visión se tenía sobre el progreso en esta época y a lo largo de los años? Como les comentaba, que el progreso, si bien trae cosas positivas, al mismo tiempo y arrastrando detrásito de las cosas positivas, vienen cosas negativas o desventajas. En ese sentido, vamos a ver que existen dos visiones sobre el progreso, una negativa y una positiva. La visión positiva básicamente afirmaba que el progreso ayuda a mejorar o perfeccionar el entorno social y material de las personas y de las sociedades. Es decir, nos ayuda a perfeccionarnos intelectualmente, moralmente, materialmente, económicamente. Pero, por otro lado, teníamos una visión negativa del progreso que nos decía que el progreso no afecta a todos por igual, ni afecta a todas las cosas en el mismo sentido. A algunos los beneficia y a otros los perjudica. Una cosa importante de dar cuenta cuando hablamos de las diferentes visiones sobre el progreso y sus contradicciones es que ambas visiones no se contraponen, ¿ya? Es decir, no es que exista solamente una, es que ambas visiones, a medida que avanzamos sobre la idea de progreso, siempre van a estar presentes, ¿ya? Por ejemplo, encontrar un nuevo yacimiento de cobre, un yacimiento mineral. Para generar una visión positiva, es decir, para mejorar el entorno material de las personas, necesitamos que se explote ese yacimiento. Pero si explotamos ese yacimiento, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar perjudicando el medio ambiente del territorio, ¿ya? Vamos a estar perjudicando ese medio ambiente donde está ubicado el yacimiento minero, y también probablemente la calidad de vida de las personas que estén ahí, por los diferentes tipos de contaminación que se producen cuando se explota algún tipo de mineral. Por lo tanto, para que exista una visión positiva del progreso, siempre es necesario que, trasito de ella, por eso le decía que de repente ahí, amarrado de ella, viene una visión negativa. Todo lo bueno siempre, o casi siempre, va a tener un trasfondo negativo, aunque sea una consecuencia indirecta. Primero vamos a ver las consecuencias positivas del progreso y vamos a ver que básicamente el progreso generó dos cosas importantes y que nos interesa ver ahora, en esta cápsula educativa, que sería el desarrollo económico, puesto que el progreso generó o permitió generar mayores riquezas para mejorar el entorno social y material de las personas. Mientras más progreso teníamos, por ejemplo, en áreas tecnológicas, en áreas industriales, en áreas de producción, obviamente el entorno de las personas se iba a ir mejorando, ¿ya? Antes, por ejemplo, mayor progreso en temas de comunicaciones, creamos el teléfono y cambiamos nuestra forma de comunicarnos. Obviamente, no todos al principio tenían acceso a ello, tal como pasa hoy en día, pero poco a poco más gente o más población fue accediendo a diferentes beneficios que traía este desarrollo económico, de forma directa o indirecta, y por otra parte, el desarrollo científico, puesto que este progreso permitió mejorar
el desarrollo científico y tecnológico, que cambiará en forma definitiva la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, como les comentaba anteriormente, el tema de a través de la creación de las vacunas, creación de métodos para poder darle más durabilidad a las comidas, entre otras cosas. Acá les traigo diferentes ejemplos. Por ejemplo, acá hay una imagen que hace referencia al desarrollo económico producido por el progreso. Tenemos que en 1700, básicamente, en la industria textil se trabajaba con una persona a cargo de, del primer telar, más otra persona en el telar manual, ¿cierto? Y ambas personas en un día podían producir una pieza de tela. En 1733 tenemos a 4 mujeres trabajando, más un hombre, en una lanzadera volante que era algo un poquito más, entre comillas, mecánico, y producían, 5 personas producían 4 piezas de tela. En 1764 tenemos a una mujer trabajando en algo que se llama spinning jenny, que era un tipo de telar, más 2, 4, más 8 hombres, y básicamente producían aproximadamente unas 15 piezas de tela al día, y en 1795, con la nueva implementación, ¿ya? Con el progreso avance de los diferentes telares, se pasó de un telar manual a un telar mecánico. Y cuando se incluyó el telar mecánico en el sector textil, bastaba solamente el trabajo de una mujer, un hombre y un telar mecánico para producir aproximadamente 50 piezas de tela al día. Por lo tanto, obviamente que los desarrollos científicos y tecnológicos generaron un mayor desarrollo económico, porque ahora no eran necesarias tantas personas para hacer hartas piezas de tela. Se necesitaba más que nada más máquinas, más área mecánica para producir más. Y si se produce más, obviamente que las ganancias se iban a ir dividiendo entre las diferentes esferas ahí económicas de una empresa. Más o menos da igual, pero de todas formas se trató de mejorar eh, el contexto social y económico de las personas. En cuanto al desarrollo científico y tecnológico, tenemos más que nada los diferentes descubrimientos que se fueron haciendo y que permitieron hacer mejorar, entre comillas, la calidad de vida o cambiar los hábitos de vida de las personas. Por ejemplo, antes del siglo XIX, la forma de iluminarse que tenían las personas cuando ya anochecía era a través de las velas, ¿ya? Generalmente a través de las velas o de las lámparas que también utilizaban ciertos fogones. Nada solamente generados con combustible. Después del siglo XIX, durante el siglo XIX, se creó lo que sería la lámpara incandescente, que es lo que hoy en día tenemos en nuestra casa, que son las lámparas eléctricas, ¿ya? Y obviamente eso cambió la forma en que la gente se podía relacionar, porque estas cosas ya se podían colocar en las plazas públicas y mantener iluminadas las partes públicas durante toda la noche. Si llovía, si corría viento, daba lo mismo porque estas cosas no se iban a apagar porque funcionaban gracias a la electricidad y no gracias al fuego o al combustible. Antes, la forma en que la gente básicamente podía tener alguna representación de ellas era a través de los retratos, cosa que obviamente muy pocas personas podían acceder y muy pocas personas lo hacían, ¿cierto? Sin embargo, durante el siglo XIX se creó la fotografía. Y las primeras fotografías, si bien eran así, obviamente no eran nada espléndido, generó un nuevo paso en las formas de que la gente pudiese representarse y representar los espacios. Ya no era necesario tener a alguien que supiese pintar, ¿ya? Era básicamente saber o ver a alguien que supiese hacer funcionar una máquina fotográfica, de fotografía. Y ahora pasamos a las consecuencias negativas del progreso y vamos a ver que, al igual que las consecuencias positivas, voy a remarcar solamente 2. En primer lugar, el progreso generó un desarrollo desigual. ¿Por qué? Porque el progreso no se dio de igual forma en todos los países, ni tampoco influyó positivamente en todos los sectores de la sociedad. Como todo lo bueno, siempre trae algo malo, ¿ya? Algunos se beneficiaron mucho, algunos
muy poco y algunos nada. ¿Ya? Generalmente las clases populares, las clases más pobres, siempre fueron las que sustentaron este progreso económico que beneficiaba a las grandes élites económicas, ¿ya? A las personas más ricas, más adineradas. Lo mismo pasa cuando lo vemos desde una perspectiva de nivel país. Los países del primer mundo o las potencias mundiales obviamente se beneficiaron mucho más del progreso que los países tercermundistas, como en este caso serían los países latinoamericanos. Después tenemos las problemáticas sociales, puesto que el progreso suponía la utilización irracional de recursos naturales y la expansión de la urbanización. Por mucho que de repente adoremos el tema de la urbanización, urbanizar más para poder tener nuestra casa propia, entre otras cosas, la urbanización siempre va a generar problemas medioambientales. ¿Ya? Y después vamos a ver un caso específico a través de imágenes. Así, más que nada, más que en el tema del desarrollo desigual, me voy a centrar en los problemas medioambientales, ¿ya? Y vamos a ver que con esta idea de progreso que sustentó el proceso de industrialización, este proceso básicamente impactó directamente sobre el medio ambiente debido a tres cosas. En primer lugar, conllevó a una extracción y utilización desmedida de los recursos naturales. Por ejemplo, mientras más cosas o mientras más productos iban surgiendo, mientras más necesidades iban surgiendo producto de este progreso, encontrábamos una nueva forma de generar, no sé, una silla que necesitaba más madera, íbamos y extraíamos más madera de los bosques. Íbamos generando diferentes productos, ¿ya? Nuevos productos que se fueron insertando dentro de los mercados de consumo, y para todo necesitamos extraer más y más recursos naturales. ¿Ya? Mientras más avanzaba el tema del progreso, más íbamos produciendo. Como les colocaba el ejemplo anterior, con solamente una persona, con dos personas y un telar mecánico, podías producir lo mismo que, no sé, 50 personas de forma manual. Por lo tanto, el consumo de recursos naturales con esta idea del progreso tecnológico y científico, obviamente fue aumentando de más en más. Por otra parte, también tenemos dentro de los problemas medioambientales, un problema importante fue la modificación de espacios geográficos naturales para generar nuevos bienes de consumo. Por ejemplo, antes de la revolución industrial y de los diferentes procesos de industrialización, las ciudades de Europa y Latinoamérica más o menos se veían así. Eran ciudades más bien más tiradas hacia lo rural, donde, donde los espacios naturales siempre iban a predominar sobre los espacios urbanos o construidos. Atrás de esta imagen se pueden ver de este dibujo se pueden ver los árboles, los cerros, ¿cierto? Las casas y las construcciones para poder vivir siempre iban a ser minorías y no iban a ser tan invasivas con el espacio geográfico que existía en ese entonces. Sin embargo, después de la revolución industrial y los procesos de industrialización, este escenario un poquito más rural con preservación de espacios naturales, pasamos a esto, donde básicamente destruimos o arrasamos con todos los espacios naturales para darle mayor prioridad a la creación de fábricas, a la creación de suburbios urbanos, donde poder tener a los trabajadores de diferentes empresas y olvidamos lo natural. Lo natural queda alejado, ahí atrás y solamente un poquito. ¿Ya? Por eso el tema del urbanismo también genera grandes problemas medioambientales. Un ejemplo concreto para que nos vayamos a Chile, por ejemplo, para que veamos que estas problemáticas son transversales y no tienen nada que ver, y no son solamente aplicables a potencias mundiales, es el caso de Valparaíso. Acá tenemos un pequeño boceto, dibujo de Valparaíso durante los primeros años del siglo XIX, ¿ya? Donde se puede ver que básicamente las construcciones son súper pocas, básicamente bordeando solamente el litoral costero. Se pueden ver los cerros en perfecta conservación, pocas construcciones sobre el cerro, los cerros manteniendo su estado natural, su vegetación natural, a como lo podemos ver en la actualidad, donde básicamente gran parte de los cerros del Valparaíso han sido ocupados por el humano para generar diferentes tipos de construcciones que también tienen que ver con esta ampliación de los círculos urbanos. Mientras más gente se va viviendo en diferentes lugares, más espacios de
habitacionales se necesitan. Y por lo tanto, en esta parte donde la mayor parte de la geografía local son cerros, obviamente tendemos a sacar, a ocupar, perdón, los cerros y dejar de lado el espacio natural que nos podrían brindar los cerros. También teniendo diferentes riesgos al momento de hacer eso, ¿ya? Al momento de sacar la vegetación y colocar casas, podemos generar que a través de una lluvia se puedan generar aluviones, porque ese suelo, el suelo de los cerros, está hecho para que sea protegido por la vegetación. Si no hay vegetación, ¿qué pasa? El suelo solamente se humedece, no hay no hay muchas cosas que puedan absorber el agua, absorber la humedad, y se terminan produciendo aluviones que en algunas partes de Valparaíso ya han habido aluviones. Y básicamente eso sería la clase o la cápsula educativa de hoy, jóvenes. Esperando haber explicado lo mejor posible y esperando que ustedes se encuentren bien junto a sus familias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.